Estás en historias de terror. Un refugio con reglas extrañas. Parte 2. La oscuridad en la habitación era total. Sentí que alguien o algo se acercaba lentamente hacia mí, arrastrando sus pies. De repente vi sus ojos. Destelleaban en medio de la oscuridad. Era ese mismo brillo inhumano que había visto en aquellas cosas del exterior, a través de la ventana. Era lo único que lograba distinguir en aquella habitación. Había caído en la trampa y ahora me daba cuenta de que había incumplido la última regla. Si despiertas y encuentras a alguien más en la habitación contigo, no hables con ellos y finge estar dormido. Había hablado con aquel ser porque había pensado que allí conmigo solamente podía estar Marcos. Marcos necesitaba mi ayuda. Yo sabía que estaba en inminente peligro desde el momento en que logré distinguir aquellos ojos que se aproximaban hacia mí. Pero ya no era por mi vida por la que luchaba, también por la de Marcos, si es que había alguna forma de ayudarle a volver. Superé el miedo que me atenazaba y me impedía moverme y recuperé la compostura. Tomé conciencia de la situación en la que me encontraba, dándome cuenta de que la puerta estaba justo detrás de mí, ya que acababa de cruzarla. Agarré el pomo y con un rápido movimiento de mi mano lo giré. La puerta cedió y la empujé. Un halo de luz se coló a través de la puerta abierta. Entonces pude ver la figura amenazante que se aproximaba. En su cara estaba esa maldita sonrisa macabra que me erizaba la piel. Aceleró su paso hacia mí, pero yo fui más rápido. Crucé el umbral de la puerta y la cerré dando un portazo tras de mí. Bajé las escaleras a la velocidad del rayo, sin mirar atrás. Al llegar a la sala, cerré también la puerta que daba a las escaleras. No tenía ni idea de si aquel ser era rápido o si me perseguiría sin descanso, pero no iba a quedarme a esperar. Tampoco podía hacer nada por Marcos, solamente podía intentar bajar al pueblo a buscar ayuda. No había podido recuperar mi chaqueta, así que cuando salí del refugio noté el frío en mis huesos. La niebla se había desvanecido prácticamente, así que ya podía ver a mayor distancia. La nieve cubría todo lo que alcanzaba a ver. El paisaje era increíblemente bello. El silencio era total, ni siquiera se escuchaba animal alguno. Necesitaba avanzar hacia el pueblo lo más rápido que pudiese. Sabía que el regreso me llevaría horas. Lo primero que tuve que hacer fue orientarme, intentar ubicar el lugar en el que me encontraba. Para mi desgracia, el GPS seguía sin funcionar en aquella zona, pero de alguna forma tenía que saber regresar al refugio. ¿Qué pasaría si no era capaz de encontrarlo de nuevo? Ahora que ya no había tormenta ni niebla, conocía otras técnicas para no perderme. Con la nieve resultaba más difícil, pero al mismo tiempo, hasta la propia nieve podría ser de ayuda, ya que mi rastro quedaba marcado. Eso siempre y cuando no se desatase otra tormenta o saliese el sol para derretirla. Usé un viejo truco que consistía en fijarme en la vegetación de los árboles generada por el musgo en sus troncos. En la parte más poblada estaba el norte, y yo me dirigí en sentido contrario todo el tiempo, porque recordaba que el pueblo debía estar en esa dirección. Alrededor de 1,5 kilómetros más adelante, el GPS empezó a funcionar y yo aproveché para marcar el punto exacto en el que me encontraba para poder regresar a la cabaña simplemente caminando hacia el norte. Llegué al pueblo unas 4 horas más tarde, ya era el mediodía. Entré al primer bar que encontré y pedí un bocadillo para llevar y también algo de beber para reponer fuerzas. Mientras me lo preparaban, aproveché para preguntar dónde podía localizar un médico. Con la información que me habían dado, localicé rápidamente el centro de salud y allí pude hablar con un médico y contarle la situación de mi amigo y lo que había pasado la noche anterior. El médico hizo una llamada y me informó de que un helicóptero se dirigiría hasta allí a recogernos y llevarnos a ambos hasta el punto en el que se encontraba el refugio. Preparó su maletín y unos 20 minutos más tarde recibió la llamada de que el helicóptero ya había aterrizado y nos estaban esperando. Era la primera vez que me subía a un helicóptero y la experiencia no estuvo mal.
fue lo único positivo que puedo sacar de aquel vuelo, ya que después de casi 2 horas dando vueltas por la montaña, no fuimos capaces de localizar la cabaña. De nuevo, la nieve estaba empezando a caer, y densos bancos de niebla poco a poco se adueñaban de la montaña. En el helicóptero, además del piloto y el copiloto, también venían un médico y una enfermera. Entre todos tomamos la decisión de bajar por una escalera de mano en la zona en la que había dejado marcada la ubicación cuando mi GPS empezó a responder en el camino de vuelta al pueblo. El helicóptero se fue, ya que no podía seguir más tiempo en el aire. La idea era llamarlo de nuevo para recogernos una vez que hubiéramos localizado a Marcos. Una vez que el helicóptero se fue con el piloto y el copiloto a bordo, yo encabecé la pequeña comitiva de 4 personas a través de la montaña, intentando reconocer el camino que me había llevado al pueblo horas atrás. La niebla, otro día más, se hacía cada vez más densa. La suerte fue que no tardamos en encontrar el rastro de mis pisadas en la nieve, que aún permanecían sin borrarse. Durante la subida, el médico del pueblo me estuvo contando que él hacía solamente unos meses que había sido destinado a aquel centro de salud y que durante ese tiempo no había tenido que atender a nadie con un problema como este, pero que sí que había escuchado a la gente del pueblo comentar que durante años visitantes, turistas y también vecinos del pueblo habían tenido algunos percances en la montaña. Hasta hablaban de casos en los que la gente desaparecía sin dejar rastro. Con esas historias poco halagüeñas subíamos poco a poco la montaña. Unos 30 minutos después, y ya en medio de una niebla densa que apenas nos dejaba ver a 1 metro de distancia, la vieja cabaña de madera se materializó delante de nosotros. Con la nieve, mi rastro ya casi se había borrado, pero había servido para alcanzar nuestro objetivo. Abrimos la puerta y cruzamos el umbral. Yo entré primero, aún temeroso de lo que me podía encontrar. En la sala principal no había nada de lo que pudiera sentirme amenazado. La fogata seguía ardiendo, como si de un fuego sobrenatural se tratase, ya que la madera parecía no consumirse nunca. Los demás entraron detrás de mí, uno a uno. El último cerró la puerta. Entonces los puse al tanto de la situación en aquel refugio. El médico del pueblo ya había escuchado mi historia y ya no puso la misma cara de incredulidad de la primera vez. Con respecto a los otros 2, leí en sus miradas que en aquel momento no creyeron ni la mitad de lo que les conté. Sobre la mesa seguía la lista de reglas de la noche anterior. Las leí de nuevo en voz alta. Regla número 1. Asegúrate de que todas las puertas estén cerradas antes de apagar la luz. Regla número 2. No salgas al exterior después de la medianoche, no importa lo que escuches o veas. Regla número 3. Si oyes un llanto distante, ignóralo y no intentes buscar su origen. Regla número 4. Evita la habitación del piso superior a toda costa. Si ves la puerta abierta, ciérrala inmediatamente. Regla número 5. Si alguien llama a la puerta, sea cual sea la hora, no abras. Regla número 6. Mantén la radio encendida durante la noche, pero si empiezas a escuchar voces incomprensibles, apágala de inmediato. Regla número 7. Nunca toques la caja de música en la repisa. Si comienza a sonar sola, aléjate rápidamente. Regla número 8. Si despiertas y encuentras a alguien más en la habitación contigo, no hables con ellos y finge estar dormido. Al terminar, me di cuenta de que la regla 4 había cambiado y entendí parte de lo que había pasado la noche anterior. Mi teoría era que habíamos incumplido la regla de mantener la puerta del fondo cerrada y lo que quiera que fuera que se escondía dentro había subido a la habitación superior y yo había estado hablando con aquella cosa. Cuando conseguí liberarme de mis pensamientos oscuros, me fijé en las puertas. En ese momento, todas estaban cerradas. Me dirigí a la primera puerta, detrás de la cual estaba la cama donde había dejado a mi amigo. Abrí aquella puerta y no encontré a nadie. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No parecía estar en condiciones de dirigirse a ningún lado cuando lo dejé por la mañana en aquella cama. Miré el reloj. Pasaban unos minutos de las 5.
Es cierto que habían pasado muchas horas, tal vez se había recuperado y había iniciado el camino de vuelta al pueblo. Desde la puerta, mis compañeros me miraban expectantes. Solamente podíamos intentar buscar un poco por los alrededores, a ver si había algún rastro de él. Salimos al exterior para confirmar que las huellas de cualquiera de nosotros se estaban borrando rápidamente. Habíamos llegado hacía solamente unos 10 minutos y apenas quedaba rastro alguno. Pero lo peor era que la situación empezaba a recordarme a la del día anterior. La tormenta de nieve arreciaba, empezaba a levantarse un viento gélido y la niebla no dejaba ver nada. De nuevo había oscurecido y la visibilidad era casi nula. Hicimos todo lo que pudimos por encontrar a mi amigo, pero nadie vio rastro alguno para seguir y no teníamos ni idea de qué había sido de él. Después de lo vivido la noche anterior, yo sabía que cualquier cosa, por muy extraña que me pareciese, podía ser posible en aquel entorno. De nuevo, la historia se repetía, la tormenta de nieve era cada vez más fuerte y tuvimos que dejar de buscar en el exterior para cobijarnos dentro de la cabaña. Allí al menos no pasaríamos frío y tampoco nos íbamos a mojar. Yo sabía que quedarse en aquel refugio era peligroso, pero salir en medio de la tormenta tal vez lo fuera aún más. Eran ya las 6 de la tarde y aún teníamos la ilusión de que la tormenta amainase un poco para poder salir y acercarnos al pueblo. Que el helicóptero nos pasase a buscar era prácticamente imposible, porque no podría haber nada con aquella niebla, aunque dejara de nevar y de hacer viento. Esperamos pacientemente junto a la fogata, mirando por las ventanas de vez en cuando, con la esperanza de que amainase un poco. No tuvimos suerte y poco a poco la oscuridad de la noche rodeó la cabaña. Una noche más tendría que aguantar en aquel refugio extraño. Esa noche tendría bastante compañía, eso sí. A esas alturas yo estaba verdaderamente agotado, porque no había parado en todo el día y la noche anterior solamente había dormido un par de horas. Era el momento de hablar con mis compañeros sobre las reglas. Necesitaba convencerlos de que era imprescindible no romper ninguna de ellas. Lo hice mientras encendía las velas que había distribuidas por la habitación para que la estancia quedase lo mejor iluminada posible. Me fijé en que la caja de música había regresado a su lugar original. Por último, encendí la radio. En ese momento había música, seguramente los grandes éxitos del momento, aunque no le presté mucha atención. Me tranquilizaron, insistiéndome en que no debía preocuparme. «Aprovecha y duerme unas horas, lo necesitas», me dijo el médico del pueblo, que por cierto se llamaba Alan. Me fui hasta la habitación y me tiré en la cama más cercana a la puerta. Puse el despertador de mi teléfono para las 12 de la noche. No pensaba dormir más del tiempo necesario en un lugar tan peligroso. Según toqué la cama, me quedé dormido, y lo siguiente que recuerdo fue despertarme con la alarma del teléfono. Ya era medianoche. Desde la habitación todo parecía tranquilo. Escuchaba a alguien conversar al otro lado de la puerta. No parecía haber problemas. Me fui despejando poco a poco y me levanté de la cama. Abrí la puerta que daba a la sala y me encontré a mis 3 compañeros conversando animadamente, al parecer sobre temas médicos lo suficientemente técnicos para no enterarme concretamente de qué estaban hablando. Saludé y me fui al baño a asearme un poco y a echarme agua fresca en la cara para terminar de despejarme. Cuando volví les pregunté si durante mi ausencia habían notado algo raro. Nada, todo tranquilo. «Ya te decíamos que no debías preocuparte», contestó la enfermera con una sonrisa. Justo terminó de pronunciar esas palabras cuando la caja de música empezó a sonar. No os miento al decir que era la música más bella que haya escuchado jamás. Era como si sonara tu canción favorita, pero potenciada hasta donde no alcanza la imaginación. De alguna forma, la melodía me atraía hacia la caja. Notaba el esfuerzo que me estaba costando no dirigirme hacia ella para disfrutar más de cerca con aquel sonido envolvente. Mi mente se mantuvo firme porque sabía que había una regla que no debíamos romper. Yo estaba justo bajo el umbral de la puerta del baño.
Los dos médicos estaban junto a la hoguera, sentados tranquilamente en sus respectivas sillas. La enfermera se encontraba junto a la ventana, hasta donde se había acercado para ver cómo evolucionaban las condiciones meteorológicas. La caja de música estaba en la repisa de aquella ventana. Desde mi posición vi que los dos médicos se levantaban de sus sillas. También vi cómo la enfermera estiraba los brazos hacia la caja y la agarraba en sus manos. ¡No!, grité, pero ya era tarde. La caja de música seguía sonando mientras ella se giraba hacia nosotros, sujetándola, casi mimándola, con sus manos. Entonces vi que los médicos se disponían a ir hacia ella. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Notaba el peligro en el ambiente. ¡No!, grité de nuevo. ¡Alejaos de ella! Mis gritos bastaron para sacarlos de su ensoñación. Alan giró su cabeza, me miró y vi en su mirada que era consciente del peligro que corríamos. Agarró del brazo a su colega y tiró de él hacia atrás. Ambos llegaron hasta mi posición y yo los arrastré hasta el fondo de la habitación, lo más alejados posible de la caja y su música. Asombrados y horrorizados, vimos cómo la enfermera se fue acercando poco a poco a la fogata, se arrodilló delante de ella y depositó la caja de música con sumo cuidado entre ella y el fuego. Después, se quedó en esa posición mirándola. Fue en ese momento en el que la caja dejó de sonar. Mi sensación, a pesar del horror que acababa de presenciar, fue de alivio. Dejé de sentir el impulso que me atraía hacia la música. De repente lo entendí todo. Aquello había sido lo que le había ocurrido a mi amigo Marcos. Él también había caído en la trampa de la caja, atraído por la melodía. Si yo hubiera estado más cerca, seguramente no habría podido resistirme a ella. La situación de la enfermera era la misma que la de Marcos la noche anterior. Fue un hecho que confirmé en cuanto me acerqué a ella. Estaba ausente, con la mirada perdida. Al menos ahora me acompañaban dos médicos. Tal vez se podría hacer algo para ayudarla. Con mucho cuidado de no tocar la caja, la examinaron. El diagnóstico al que llegaron era que había entrado en un estado catatónico. Todos sabíamos qué había provocado ese estado, pero no la causa concreta. ¿Qué demonios tenía aquella caja? ¿Era posible que una melodía pudiese controlar la mente? Yo siempre había sido un escéptico que buscaba explicar cualquier cosa por medio de razonamientos lógicos. En este caso, no encontraba ninguna explicación lógica a lo que estaba pasando. Decidimos trasladarla a una de las camas de la habitación para que al menos, en ese estado de rigidez perpetua, pudiese estar más cómoda. Los médicos comentaban que poco más podían hacer sin la ayuda de un psicólogo especializado. Yo les recordé lo que había pasado la noche anterior y que todo apuntaba a que la noche iba a ser movida de nuevo. Se había roto una regla y las consecuencias no se hicieron esperar. Miré por la ventana y vi la espesa niebla que lo cubría todo. Seguía nevando con intensidad, pero parecía que ya no hacía viento. Hasta nosotros llegó un ruido que provenía del piso de arriba. Primero, era como si alguien estuviera desplazando muebles o arrastrando algo. Después empezaron las voces. Eran sonidos sordos, amortiguados por la madera, hasta que de repente fue como si estallase la burbuja que impedía que llegara el sonido hasta nosotros, y en ese momento escuchamos claramente a alguien pidiendo ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, gritaba. «Hay algo aquí. Ayuda, por favor. Que alguien me ayude». Yo me vi a mí mismo la noche anterior, enfrentándome a aquel ser en la habitación de arriba, y me pregunté si habría algún otro montañero descansando allí cuando llegamos y que había sido sorprendido por aquella cosa. No puede ser, llevamos demasiadas horas aquí, nos habríamos dado cuenta antes. Aún así, me dirigí hacia la puerta de las escaleras. Yo sabía que había dos puertas, una al inicio de las escaleras y después la de la habitación superior. Quería echar una ojeada por si realmente alguien necesitaba mi ayuda. Los médicos ni siquiera se fijaron en mí, porque su mirada estaba fija en lo que se veía a través de una de las ventanas, la que estaba al lado de la puerta de la entrada. «Es una niña», exclamó Alan con voz de sorpresa. «Y está sola en medio de la nieve».
La niña se dirigió a la ventana con la mirada clavada en los médicos y escuchamos. «Tengo frío, ¿puedo entrar?», dijo mientras señalaba la puerta. Alan se dio la vuelta para mirarme y buscar mi aprobación, pero el otro doctor no dudó un instante y se puso frente a la puerta con la intención de abrirla. La radio dejó de emitir el programa de madrugada relajante que había de fondo para dar lugar a un murmullo de voces inconexas. Para mí, esa era la señal de que aquellas cosas venían. El doctor abrió la puerta y salió a buscar a la niña para dejarle su chaqueta y ayudarle a entrar en calor. Durante ese tiempo, yo me había quedado paralizado. Los gritos de ayuda del piso superior, la niña en el exterior, la radio que emitía sonidos extraños. Eran demasiadas cosas a las que atender y el miedo y la indecisión me bloquearon. Estaba parado junto a la puerta de las escaleras, sin llegar a abrirla. En mi cabeza me estaba lamentando porque sabía que habíamos roto otra regla. Estaba prohibido salir al exterior después de la medianoche. No podía quedarme más tiempo mirando, tenía que actuar. Me dirigí a la radio rápidamente con la intención de apagarla. De camino hacia esa misión iba mirando lo que sucedía con la niña. El médico había llegado hasta ella y le había puesto la chaqueta encima. Yo lo veía a través de la puerta abierta, de espaldas a mí. Se había agachado y la cabeza de la niña quedaba a la misma altura que la suya. Entonces, con un movimiento tan rápido que al principio pensé que lo había soñado, la niña abrió su boca enseñando una dentadura afilada y clavó los dientes en la cabeza del médico. Este aulló de dolor. La niña repitió de nuevo la misma acción y esta vez el médico cayó al suelo, desplomado. La niña se lanzó sobre el cuerpo y empezó a morder una y otra vez. Alan estaba dentro de la cabaña, junto al umbral de la puerta, viendo aquella atrocidad al mismo tiempo que yo. La niña levantó la cabeza y dirigió su mirada hacia donde estábamos nosotros. Entonces reconocí aquel brillo inhumano en los ojos. Una sonrisa grotesca y macabra se dibujaba en su cara mientras la sangre caía por las comisuras de sus labios. Después de aquella mirada desafiante, aquella cosa se puso en pie y yo le grité a Alan: «¡Cierra la puerta!». Pero Alan estaba paralizado de terror, de la misma forma que yo hacía unos instantes. Aquella cosa estaba demasiado cerca de la puerta y no iba a llegar a tiempo. Volví a gritar: «¡Alan, cierra!». Giró su cabeza y me miró con cara de incredulidad justo al mismo tiempo que aquella niña inhumana saltaba sobre él. «Sálvate ahora que aún puedes», fueron las últimas palabras que escuché de su boca. Segundos después, estaba en el suelo de la cabaña en un charco de sangre. A través de la puerta, vi que otras figuras emergían de la densa niebla y se acercaban. El terror se apoderó de mí, pero necesitaba buscar una forma de sobrevivir. ¿Habría algo que pudiese hacer contra aquellos seres? Tal vez el fuego me ayudaría. Me dirigí hacia la fogata, pero no había nada que pudiera usar como una especie de antorcha para defenderme. La situación era desesperada, así que directamente empecé a dar patadas a la hoguera, desparramando todas las brasas por el suelo de madera del refugio. Conseguí crear un cerco de brasas entre la niña y yo, mientras veía que otras figuras empezaban a cruzar la puerta de entrada. Ahora las brasas, la niña y varios de aquellos monstruos me separaban de la salida. No veía escapatoria, estaba perdido. El suelo empezó a arder, las brasas estaban calentando la madera y sabía que en pocos minutos todo estallaría en llamas. Lo bueno era que ninguna de aquellas figuras había cruzado la línea de fuego. Lo malo era que si no moría en sus manos, acabaría muriendo calcinado por las llamas. El humo del fuego también empezaba a llenar la estancia. A través del humo y las llamas, que cada vez eran mayores, vi que las figuras se habían agrupado sobre los dos cadáveres de los médicos y los estaban desmembrando. Se peleaban como verdaderas bestias mientras esparcían sus restos por la cabaña y el suelo nevado. Miré hacia mi alrededor para ver qué opciones me quedaban en mi lado de la sala. La única ventana de mi lado estaba demasiado cerca del fuego y ya no era accesible sin acabar abrasado.
Las llamas avanzaban rápidamente y empezaban a llegar al techo. Había 2 puertas accesibles, la puerta del baño y más al fondo, la puerta nunca había podido explorar porque la noche anterior una de las reglas lo impedía. Algo me empujó a dirigirme hacia ella. No creo que fuera solamente el instinto de supervivencia que me instaba a alejarme del fuego, sino que mi curiosidad por aquella puerta me atraía hacia ella. Cuando la alcanzaba, empecé a escuchar lamentos y llantos que en segundos se convirtieron en un cántico. Provenían de las gargantas de aquellos seres. Por el rabillo del ojo, a través de la cortina de fuego, vi salir a la enfermera de la habitación en la que la habíamos dejado, andando hacia ellos. Ella también empezó a emitir el mismo llanto. No esperé más. Abrí aquella puerta misteriosa. Ante mí encontré una habitación en la que había 2 camas, pero sobre todo encontré algo que me dio esperanza. Había una ventana. Esa ventana podía ser mi salvación. Rápidamente corrí hacia ella. Antes de abrirla, inspeccioné lo que la niebla dejaba ver del exterior. Aparentemente no había nadie merodeando por allí. La ventana daba a la parte de atrás del refugio y el refugio estaba en lo alto de un pequeño montículo en la ladera de la montaña. Cuando estaba buscando a Marcos en el exterior, no había accedido a aquella zona porque el terreno de la parte trasera no parecía muy estable y era demasiado estrecho, además de que estaba al borde de una caída a un barranco de varios metros de profundidad. Ahora no podía dudar, tenía que salir. Empezaba a notar ya el calor del fuego que se aproximaba rápidamente y el humo entraba por la puerta de la habitación. Abrí la ventana, saqué primero un pie, asegurándome de que la nieve bajo él no cedía, y luego saqué el otro. Miré hacia arriba y vi las llamas saliendo por el tejado de la vieja cabaña. Sentí que aquellos seres habían notado mi presencia porque empezaba a escuchar pisadas en la nieve. Había tenido la suerte de que estaban todos reunidos sobre los cadáveres del otro lado, pero si no me movía, yo correría la misma suerte que ellos. No podía arriesgarme a rodear la cabaña, así que decidí atreverme con el barranco. Tengo que decir que no era vertical, pero sí que tenía una pendiente muy pronunciada. Así que, con mucho cuidado, porque la nieve y la niebla tampoco ayudaban nada, empecé a deslizarme hacia abajo. Eché una última mirada al refugio y entre el humo, el fuego y la niebla vi una silueta aparecer al borde del barranco. Era Marcos, no tenía ninguna duda. Me miraba fijamente desde lo alto, pero noté en aquella mirada que no me reconocía. Una mirada espeluznante en la que sus ojos tenían aquel brillo inhumano. No sabía si me perseguiría o no, pero no iba a esperar ni un segundo más para comprobarlo. Aceleré el paso todo lo que pude deslizándome barranco abajo. No tenía ni idea de hacia dónde me llevaría aquel camino, pero cualquier cosa era mejor que el horror que dejaba atrás.